llegó un momento en que entendimos que Dios nos estaba respondiendo, que Byron no se iba a recuperar. Hola, en este espacio conversamos sobre los principios de amor, abnegación y servicio que rigieron la vida de Jesús en la tierra. Juntos vamos a redescubrir cómo el amor de Jesús por su creación cambió la historia del mundo y lo sigue haciendo. Vamos a hablar del amor como la única herramienta de transformación real y trascendente. Dios es amor sobre cualquier pretexto. Bienvenidos a este movimiento, bienvenidos a Love Like Fire. Esa noche había un cielo sin nubes, la luna era ancha y llena, e iluminaba el camino que Jesús y los 12 tomaron hacia el Getsemaní. Para el momento de llegar al huerto había un silencio que inquietaba a los mismos discípulos. Y es que Cristo, aquel que había sido sin mancha, ya sentía la carga del pecado en sus hombros. Comenzaba a sentirse lejos del Padre y tentado a temer que quedaría privado de su amor para siempre. Cuando se retiró a orar a solas, la agonía casi consumía su ser. Y entonces su petición se elevó al Padre. Y más que una petición, Hebreos 5:7 nos dice que fueron ruegos y súplicas. En Lucas 22:42 encontramos que Cristo mismo, en su humanidad, pidió al Padre ser librado de su ira, con lágrimas y hasta sudor convertido en gruesas gotas de sangre. En el capítulo de hoy vamos a hablar de esas oraciones en las que le rogamos a Dios que nos escuche, que nos dé lo que le estamos pidiendo porque creemos saber que es lo mejor para nosotros, genuinamente estamos pidiendo algo que es bueno, pero Dios nos da una respuesta que nos pone a tambalear, esas respuestas que nos prueban, que son determinantes para el crecimiento de nuestra fe, que no son exactamente las que esperábamos. Para eso precisamente hoy nos acompaña Kelly Bermúdez. Ella es una fiel creyente que así como tú o como yo ha tenido que enfrentar duras respuestas de Dios, y tiene una en particular que llegó en un momento en el que esperaba absolutamente todo lo contrario. Kelly, bienvenida, y empecemos hablando un poco de esa oración de Cristo en el Getsemaní. Aquí vemos que Él rogó, que Él suplicó, y esto nos demuestra que así como era divino, así era completamente humano. Hola Aleja, muchas gracias por invitarme a compartir a través de mi experiencia sobre este tema que es muy relevante y que nos lleva a pensar no solo desde nuestra visión, sino desde la perspectiva y de lo que vivió Jesús mismo en su humanidad, cómo nosotros podemos usar ese ejemplo para poder enfrentar muchas situaciones a través de la oración. Cuando la Biblia menciona que Jesús sufrió en agonía hasta derramar poco a poco gotas de sangre, era porque él no quería vivir ese momento, quería pasar, como que pasara rápidamente, incluso decir, no, no quiero morir, no quiero ejecutar esto, no quiero materializarlo. Sin embargo, allí podemos ver que efectivamente él era 100% humano y que puede sentir y puede entender exactamente cómo nos sentimos nosotros cuando le pedimos algo en oración, con ese deseo incesante de que se cumpla nuestra voluntad. Sin embargo, ahí hay una gran diferencia, y es que a pesar de su desesperación, de su dolor, de su mismo miedo, de esa angustia, él dijo, pues que no sea mi voluntad, sino la del Padre, porque entendía que más allá de lo que él quisiera pedir a Dios y que así se cumpliera, que en ese momento era, quita de mí esta copa, era que había una misión que cumplir. Tenía todo un mundo esperando para que eso se diera, y no solamente el mundo, sino todo el universo esperando para que esa misión se diera, y porque pendía de un hilo muchísimas cosas. Nosotros no podemos imaginarnos cuando pedimos en oración algunas cosas, no podemos tener la visión que tiene Dios cuando nos escucha, y por eso a veces nos limitamos mucho en las cosas que pedimos. Incluso pedimos exactamente lo que queremos, mas no
podemos percibir lo que Dios ve más allá o en el futuro acerca de lo que le estamos pidiendo y las consecuencias que eso trae. Entonces, sí es importante que revisemos esa oración en el Getsemaní para poder entender del lado de Jesús cómo sufrió como humano, de que sí le dolió, que sí estaba angustiado, que quería pasarlo, pero a su vez está la otra parte y es que él se estaba sometiendo a la voluntad de Dios. Y esas dos partes son importantes, que podemos vivir dos lados. La parte humana de me duele, estoy afligido, pero también la otra parte es reconocer que dependemos de la voluntad de Dios. Bueno, y se los digo de esa forma porque nosotros lo vivimos como familia en algún momento, hace ya unos 5 años. em, Fue algo muy doloroso una situación y fue con mi primo Dairon, que más que mi primo era mi hermano menor. Y lo vi muy de cerca como mi hermano porque él iba a entrar a la Universidad del Valle y como siempre nos hacen un chequeo médico antes de iniciar, Dairon era una persona muy saludable, incluso estaba en ese tiempo practicando un deporte y estaba muy emocionado por entrar a la universidad y cuando hicieron su examen médico, pues no fue un buen resultado. Le salió como una mancha en los pulmones, en uno de sus pulmones, pues empezamos a preocuparnos porque no sabíamos qué era, pero Dairon siempre fue una persona que indagaba mucho y empezó a buscar y a buscar, y él sí tenía en su cabeza que podría ser algo grave. Al principio dijeron que era como simplemente que había sido como un golpe, incluso por lo que él estaba practicando en ese momento de su deporte, pero ya analizando luego la situación, pues nos dieron la mala noticia de que era cáncer. Cuando a uno le dicen que es cáncer, pues toda la vida se le derrumba. Además porque Dairon tenía 21 años, o sea, estaba empezando a vivir. Y esa noticia es desgarradora, no solamente para él, sino para su familia, porque cuando a alguien le dicen que tiene cáncer, no solamente es la persona que lo está viviendo y sufriendo, sino que es como si la enfermedad penetrara en todas las personas de la familia que lo rodean o incluso de sus amigos que son muy cercanos. Y como todo buen cristiano, pues lo primero que hicimos fue empezar a orar a Dios, a pedirle a Dios que nos ayudara a encontrar una solución. Queríamos también entender por qué el médico explicaba que él posiblemente pudo haber tenido eso desde niño, no había como una razón ahora para justificarlo. Y todos empezamos a orar en familia, en la iglesia, porque Dairon era una persona muy carismática, entonces todo el mundo lo quería, tenía mucho que ver con él, era súper risueño, alegre. Aún en su enfermedad, él seguía conservando ese estado de ánimo que era impresionante. Era un hombre muy, muy fuerte. Pero, pues bueno, las noticias a veces nos llegan en momentos inesperados y uno cree que puede tener fortaleza completamente, pero cuando va pasando el tiempo y ves cómo se va deteriorando y no encuentran solución y los médicos no dicen que hay opciones, pues empieza de pronto a decaer la fe. Y tal vez eso en algún momento nos pasó. Sin embargo, la oración intercesora de muchos también hacía que en la familia nos apoyáramos. Dairon duró así más o menos un año y se fue, o sea, lo fue consumiendo muy rápido la enfermedad porque hay personas pues, que duran muchísimo, que el tratamiento les funciona muy bien. Y sí, llegó un momento en que oramos tanto que él tuvo como una mejoría y en ese momento estábamos muy felices. Nosotros hacíamos ayuno, oración, hacíamos vigilias con los jóvenes, hacíamos vigilia en familia. Los pastores también lo ungieron a Dairon una vez y entonces hubo como ese momento de alegría y esperanza porque estábamos viendo que la oración estaba siendo respondida
de que sí se iba a recuperar estábamos muy felices por ese momento. Kelly, ahora que mencionas este tema de Cristo en el Getsemaní y Dairon, me gustaría hacer como una pausa porque es muy importante hacer énfasis en cómo los cristianos debemos ver la oración, cómo debemos considerarla. No es nuevo que Cristo haya ido al Getsemaní, eso era algo que formaba parte de su rutina. La oración era un hábito para él. Él tenía una vida de consagración y por lo tanto su pedido pues también era de cierta manera fruto de esa vida de consagración. En la Biblia no nos indica exactamente cómo fue ese proceso de crear el hábito. Seguramente Cristo tuvo muchos retos por su naturaleza humana y lo digo porque eso implica disciplina y la disciplina no es agradable sino hasta cuando da fruto y eso lo vemos en Hebreos 12:11. Para nosotros también en el momento de orar, de interceder por la salud de Dairon, nuestra fe tambaleó y digo también nuestra fe porque yo estuve allí, yo también oré por él, yo crecí con él, estuve en el colegio con él y vivir ese momento también me recordó muchísimo la importancia de no tomar la oración como un acto ocasional, sino algo que de verdad sea fundamental en nuestras vidas. Pues uno debería hacerlo así, pero nuestra realidad a veces es muy alejada de lo que nos dice la Biblia o incluso de lo que deberíamos hacer como cristianos. La oración es fundamental en todo momento, en cualquier circunstancia, tanto la privada como la pública. Debe ser una constante en nuestra vida, no solamente para poder recibir bendiciones, sino que es el único canal que en realidad tenemos una comunicación directa con Cristo. A veces estamos tan acostumbrados a hacer como un monólogo y perdemos de vista que la oración es de dos, o sea, es Dios y yo. Y nosotros nos arrodillamos o estamos en nuestra mente orando y simplemente queremos decirle todas nuestras cosas, pero nos olvidamos que también hay que escuchar. Y también nos olvidamos que es importante que se convierta en un buen hábito porque es lo que nos asegura tener esa comunión plena con Dios. Y debemos seguir el ejemplo que Jesús hizo o tuvo o nos dio cuando estuvo aquí en esta tierra, porque Él se levantaba muy temprano a orar, cosa que a nosotros a veces nos da pereza, o los mismos quehaceres del día a día, el trabajo, hace que de pronto no tengamos esa conciencia y esa comunión con Dios de orar constantemente. Y es algo que se requiere y que se requiere que le saquemos tiempo, que le dediquemos tiempo, que tengamos disciplina en la oración, que apartemos no solamente el momento, sino también el lugar, que el ambiente sea propicio para poder tener una oración efectiva con Dios, porque aunque Dios nos escucha en cualquier momento, así nosotros estemos haciendo algo y le hablemos desde nuestra mente, Él nos oye, hay que tener un tiempo a solas con Él. Y tristemente buscamos esa constante es cuando tenemos momentos de dificultad. O sea, cuando ya nos llega alguna noticia, por ejemplo, como lo de Iron, entonces uno empieza como a intensificar los momentos de oración, pero no debería ser así. La oración es tan importante porque es como el alimento de nuestra alma, así como todos los días tenemos que comer, tenemos que tomar agua porque es necesario para nuestro cuerpo. Aparte de la lectura de la Biblia, la oración nos alimenta, nos nutre, nos fortalece, nos edifica. Y es algo que se debe hacer, yo no lo digo diariamente, porque eso suena como muy teórico, es por mí fuera casi minuto a minuto. Es algo que deberíamos ser muy conscientes que Dios está ahí con nosotros, que los ángeles están ahí con nosotros en cada momento y que a veces cuando hablamos con nosotros mismos, pues deberíamos referirnos en todas las cosas que nos pasan, decírselo a Dios, siendo conscientes que Él está ahí a nuestro lado, porque así como Él sacaba esos momentos a solas para estar con el Padre, nosotros más que Él, que era 100% divino y 100% humano, pues necesitamos y tenemos esa necesidad urgente de hablar constantemente con Dios. Y no solamente hablarlo y expresarle, sino poder escuchar lo que Él tiene para decirnos, porque a veces creemos que Él no nos responde, pero es porque no le damos tiempo para escuchar la respuesta que tiene para nosotros.
En Hebreos 5:7 también podemos ver que esos ruegos y súplicas de Cristo fueron escuchados. Y la respuesta del Padre fue un no. Este versículo ha sido interpretado de diferentes formas. Relacionándolo con Lucas 22:42, podemos decir que la copa de la que habla Cristo se refería a beber la ira de Dios al cargar nuestros pecados en sus hombros, los nuestros, cada uno de ellos. Ser librado de la ira de Dios significaba no morir, y no morir significaba la perdición eterna para la raza humana. Hay circunstancias que nos ponen de rodillas, circunstancias en las que pedimos genuinamente por algo que aparenta ser lo mejor, un trabajo, sanar un hogar roto, traer de vuelta un corazón lejos de Dios o interceder por una vida que está en peligro. Y aunque pedimos con todas nuestras fuerzas, la respuesta del cielo nos deja en medio de una frustración y un caos en nuestras vidas que nos pueden alejar del mismo Creador. Y entonces, ¿Dios ignoró nuestra súplica? Yo sé que Dios no ignora nunca nuestras súplicas, porque la Biblia es muy clara y lo dice en Juan 14:14 y es, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ese versículo es contundente, no hay duda, ahí no dice, no hay condicionales. Cuando nosotros oramos y terminamos la oración, dice en nombre de Jesús, es precisamente porque tenemos la fe y la certeza que si estamos orando en su nombre, Él lo hará. La cuestión es que nosotros a veces confundimos y creemos que Dios nos va a responder es de acuerdo a lo que nosotros queramos que pase. Y no, Dios siempre responde, pero conociendo el futuro más allá de lo que nosotros podemos ver. Y seguramente a veces lo hace con un sí, otras veces con un no, otras veces nos hace esperar, pero la Biblia es muy clara y dice, yo lo haré. O sea, la respuesta se da. No debemos nunca tener duda de si Dios responde o no. Cuando la Biblia es clara, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá la puerta. Ahí no hay ninguna opción de que Él no responda. Él siempre responde. Incluso en el libro La oración de la hermana Elena de White, se menciona mucho que cuando una persona con corazón sincero, humilde, se acerca a Dios, incluso cuando lo hace en su mente, cuando no es percibido por el oído humano, cuando está dentro del bullicio de la calle y así esté en medio de los ángeles cantando los coros celestiales, se escucha la oración de esa persona y Dios atiende a ese ruego. Siente la angustia, la tristeza y se pone también en el lugar de los seres humanos para poder darnos como esa respuesta. Entonces, no debemos dudar nunca de si Dios nos responde. Esa duda no debe existir en nuestra mente. Dios siempre nos responde. Y en ese momento, cuando estábamos felices porque David nos estaba recuperando, estábamos viendo eso, la respuesta de Dios. O sea, Dios sí responde, estábamos contentos alabando a Dios porque Él se estaba mejorando, estaba muy feliz, había muchas esperanzas, estábamos haciendo muchos planes, pero llegó un momento en que todo se cambió y de un momento a otro, pues ya no estaba tan bien. Empezó a empeorar, tocó llevarlo de urgencia a la clínica y me acuerdo muy bien porque ese día yo lo acompañé detrás de la ambulancia que llegamos a la clínica Colombia. No lo atendieron, lo mandaron a otra clínica y en esa clínica simplemente la última palabra fue que lo lleváramos a la clínica Betania, que es la clínica de reposo. Y él sabía que todos sabemos que cuando los llevan a esa clínica prácticamente es porque allí van a terminar su vida. También me acuerdo una vez que estábamos en mi cuarto con mi papá. Le decía a Dairon, ¿tú estás preparado para estar con Dios, para ir a descansar? Le decía, sí, primo, yo no me quiero ir, la verdad quiero vivir. Siempre decía que él quería ver crecer a Dana, su hermana menor, que quería graduarse de la universidad, que tenía muchos planes, que no quería dejar a su mamá sola, pero que si Dios decidía que él tenía que ir a descansar, él tenía su corazón preparado para hacerlo. Y ese día papá oró como reafirmando esa fe y esa confianza de que efectivamente él estaba preparado para hacerlo. Y bueno, cuando lo llevaron a la clínica Betania, fueron momentos muy bonitos porque a pesar de que seguíamos orando de que hubiera un milagro, llegó un momento en que entendimos
que Dios nos estaba respondiendo que Dairon no se iba a recuperar. Su respuesta en ese momento fue no, no voy a orar el milagro de la sanación en Dairon. Una vez hablábamos con mi prima Mildred, la mamá, y con mi hermano, de por qué, y es que así como Dairon era tan carismático, era muy influenciable, y él estaba en un buen momento espiritual. Seguramente si hubiera entrado a la universidad, pensábamos nosotros, de pronto en ese ambiente con otros amigos, tal vez unos años después Dairon no estaría en la iglesia ni en los caminos de Dios. Entendimos que tal vez ese era el momento en que Dios le estaba asegurando su salvación. Y cuando encontramos esa respuesta en Dios, nuestro corazón sintió paz. Tanto que el último día, me acuerdo tanto que eso fue un domingo, me acuerdo que esa noche cuando fuimos con mi hermano, la doctora nos dijo que en la condición que él estaba podían darle un paro respiratorio, que eso significaba que si lo reanimaban, por la reanimación podría tener una fractura en sus costillas porque es algo muy fuerte. Esa noche hablamos con él y entre todos en la familia y dijimos, no, no queremos que le hagan reanimación. Si llega a pasar eso, nosotros, o sea, esa respuesta era también una forma de aceptar que Dios ya nos estaba respondiendo. Simplemente estábamos esperando como el momento en que Dios quería llevarlo a descansar. Y efectivamente, esa noche él pasó tranquilo y al otro día, que era lunes, estaba Mildred y mi hermano. Se agarraron de las manitos porque él dijo que le cantaran. Ella oró y mientras oraba, pues simplemente dejó de respirar. Ronald dice que fue un momento muy bonito y aunque es muy doloroso, siempre que lo recuerdo lloro, es muy gratificante saber que Dairon va a ser salvo y tenemos la plena seguridad de que la respuesta de Dios fue a favor de su salvación. Fue un no para nosotros humanamente, pero aseguró su salvación. Y tal vez fue lo mismo que el Padre le respondió a Jesús allí en el Getsemaní, porque él sabía que más allá de sus deseos de no morir, había una misión mayor que esa y era salvar a todo el mundo. Y no podía pasar en ese momento su copa, no podía quitarle ese dolor a su hijo, por más que a él también le doliera, porque dependíamos toda una humanidad, todo este mundo, de ese momento. Y por eso le permitió a Jesús llegar hasta la muerte de cruz, una muerte muy dolorosa, por amor a nosotros. Y así como le dijo no a Jesús, así como le dijo no a Dairon de sanarlo, muchas veces nos dice no a nosotros. Y a veces nosotros nos enojamos, refutamos, lo, hasta nos ponemos en contra de él porque queremos es nuestra respuesta. Pero si dejamos de mirar con los ojos humanos, nos acercamos a Dios, aceptamos su voluntad y lo miramos con ojos de fe, entenderíamos que Él nos dice que no, nos dice tal vez, nos dice espera, porque su amor y su misericordia es tan infinita que nos da otras oportunidades que nosotros no podemos ver, porque Él siempre lo hace por amor. Las cosas que decide siempre es a favor de nosotros. Incluso si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio, lo haríamos de la misma forma en que lo hace el Padre. Yo estoy segura que en el momento en que ustedes y pues todos en general nos despedimos de Dairon, llegamos de nuevo a Dios y llegamos a sus pies con muchas incógnitas, con muchas preguntas, pero sobre todo con muchas emociones encontradas. Y lo más bonito de todo esto es pensar que él no le teme a eso. Para él las emociones humanas son completamente naturales y todo lo contrario a lo que podríamos pensar. Él nos espera con los brazos abiertos, con frustración, con dolor y todo lo que tengamos que cargar como humanos. Aleja, Dios nos entiende hasta en el momento en que a veces nos ponemos en contra de Él cuando recibimos un no. Eso es algo que no podemos comprender en nuestra mente finita, solamente aceptar que Él lo hace y cómo lo hace, porque su amor es tan incomparable que Él nos permite que vivamos esas emociones, porque sabe que en nuestra humanidad necesitamos desahogarnos.
ya sea con tristeza, con dolor, con llanto, etcétera. No podemos reprimir eso, porque Dios no se reprimió, Jesús por eso lloró en su agonía. Y aunque no es la respuesta que queríamos, Él está dispuesto a consolarnos, a abrazarnos, a apoyarnos, aun cuando esa respuesta no nos haga feliz humanamente. Aunque nos duela muchísimo, aunque nos cueste muchas lágrimas, Él también nos acompaña en ese dolor, nos fortalece, nos consuela, nos abraza, nos mima y nos consiente. Incluso a veces nos ayuda a llevar de una manera bonita ese paso siguiente a la respuesta de un no. ¿Y qué hacer después de que tenemos esa respuesta? O sea, uno a veces se pregunta, bueno, sí, Dios me dijo que no, pero ¿qué hago después? Esperar en Dios. O sea, Dios es todo en nuestra vida. Por nuestras propias fuerzas no podríamos cambiar nada de lo que está pasando en ese momento, pero es tomar aliento en Dios, es decirle, no, no estoy bien, lo que me dijiste tal vez no era lo que yo quería, también decírselo así y decirle, sin embargo, si esa es tu respuesta, si esa es tu voluntad, yo tengo la fe y la confianza de que tú quieres lo mejor para mí porque soy tu hijo, ayúdame a superarlo, ayúdame a soportarlo. Después de esto, de lo que vimos con Dairon, todavía han pasado muchos años y es la muerte más dolorosa que yo he tenido. Ni incluso ni mis abuelos, o sea, nadie se compara a lo que yo vivía con Dairon porque teníamos una relación muy estrecha. Y yo sé que a mi familia todavía le afecta mucho, a nuestros amigos, porque siempre tenemos un recuerdo en las reuniones de familia y todo de que Dairon contaba chistes y que era el que nos hacía el ambiente en la casa en todas las reuniones. Pero ahora vemos hacer esa respuesta como con gozo y alegría. A pesar de las lágrimas, es gratificante saber que hay un miembro de nuestra familia que ya tiene segura esa salvación y que en realidad somos nosotros los que estamos aquí. Los que debemos es orar a Dios en este momento, es para poder tener una comunión tan plena y diaria con Jesús que podamos asegurar también esa salvación y tener la viva esperanza de ese reencuentro con Él. Cuando Dios venga por segunda vez y podamos abrazar y volver a ver a todos nuestros amados. Así que es, es necesario que nos sometamos a Dios y a su voluntad. Es necesario para nuestra estabilidad emocional aceptar que los planes de Dios son perfectos, no luchar en contra de eso. Es gozo después o sea, siempre después de que pasa esta tormenta y uno ve todo con claridad, se da cuenta que es por nuestro bien, que nuestra alma va a tener paz, que es esa paz que Dios dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Que cuando Él dice, llevad mi yugo, es porque su yugo de Él es tranquilo, de gozo. Y eso es lo que necesitamos y lo que sentimos en este momento. Si nosotros recordamos esa dificultad que pasamos como familia, que recibimos una respuesta que era contraria a lo que queríamos en ese momento, ahora yo puedo decir que todos estamos tranquilos y en paz, sabiendo que lo vamos a volver a ver en el segundo regreso y que nuestra petición ahora es simplemente, Señor, ayúdanos como familia a fortalecernos en la fe y a poder estar caminando contigo de tu mano cada día para poder verte venir en gloria y poder abrazar a aquellos que en este momento no podemos hacer porque la muerte nos los ha arrebatado y saber que ya no va a haber más llanto, ni muerte, ni clamor, porque todas estas cosas pasan, todas estas cosas van a pasar porque Cristo lo prometió y si Él lo prometió, lo va a cumplir. Así que no dejemos de orar, que eso se convierta en nuestro día a día, en nuestra constante, en nuestro alimento, que sea una búsqueda incesante, incansable, que lo hagamos de diferentes formas, que Él nos escucha, aun cuando no tengamos ganas, digámosle a Dios, Señor, no quiero orar. Esa también es una forma de hablar con Él. Y no solamente hablemos nosotros, tomémonos tiempos para escuchar. Antes de decir amén, toma unos minutos
y quédate en silencio y escucha lo que Dios tiene para decirte. Y aun cuando la respuesta no sea la que estás buscando, acepta en ese momento que Dios conoce tu futuro más allá de lo que tú puedes ver en ese momento. Y ya cuando llegues al final y veas cómo ha transcurrido las cosas, seguramente tu alma va a estar en paz y en tranquilidad, porque en los brazos de Jesús siempre vamos a estar seguros y su respuesta siempre va a ser para nuestro bien. Estoy segura de que muchas veces hemos acudido al Padre en ruegos y súplicas, y aunque nuestro sufrimiento, nuestra tristeza no se comparan con la de Cristo, Él entiende nuestro dolor, sabe lo mucho que deseamos ver cumplidas nuestras peticiones. Él no lo ignora, pero ten en cuenta que cuando Él nos responde con un no, es porque está remodelando esta casa llena de imperfecciones y la está convirtiendo en un palacio perfecto para que el Espíritu Santo more en él. No dudemos de que Cristo siempre tendrá lo mejor para nosotros, pero preparémonos para ser pasados por fuego y salir victoriosos de él. Kelly, muchísimas gracias por estar en este capítulo con nosotros. Gracias porque contaste tu historia. Sé que no es fácil, pero sé también que será de mucha ayuda para quienes en este momento están recibiendo un no como respuesta de Dios, para que fortalezcan su fe y también para que esperen en Él. Amén, Aleja, muchísimas gracias. Y a todas las personas que nos escuchan en este momento, quiero que sepan que Dios es maravilloso, que nos escucha en todo momento y lugar, que siempre está presto a poner su oído y a estar atento a escuchar a cada alma que se acerca con un corazón sincero y humilde a decirle lo que necesita. Cualquier cosa que necesitamos, cualquier cosa que queramos, siempre y cuando lo hagamos en su nombre, Él lo hará en su momento y en su lugar, porque Él es perfecto, todas sus cosas son perfectas y seguramente va a dar lo mejor para ti porque te conoce, porque te creó, porque te formó desde el vientre de nuestra madre, de tu madre, y Él siempre va a querer lo mejor para ti porque te ama con un amor inmenso que no puedes comprender. Así que simplemente escucha, acepta y deja que su voluntad sea efectuada en ti. Que Dios los bendiga. Gracias por estar aquí. Recuerda, hoy el mundo más que nunca necesita amor sobre cualquier pretexto.